Muchas gracias en primer lugar a ustedes por estar aquí, a los que nos siguen por las redes, para esta transmisión que se está haciendo en vivo. Y bueno, a la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales por la invitación y permitirme iniciar este año 2020 con ese tema que viene siendo muy recurrente y de las estadísticas un poco que he podido verificar, es el que más visualizaciones ha tenido a través de YouTube de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales. Por eso vamos a tratar un poco de ahondar en algunos aspectos que se han venido dando un poco en la casuística de este tema tan vigente como lo que aconteció hace una semana, bueno, esta semana mejor dicho, en Arequipa, en el cual un bus de Cruz del Sur, como vamos a ver a continuación, un bus de la empresa Cruz del Sur, a la altura del kilómetro 571 de la Panamericana Sur, en el distrito de Yauca, Carabelí, se volcó. Ahí dice 14, tuvo como incidencia 14 muertos, pero al final acabaron siendo 16 muertos y asimismo acabaron teniendo 40 heridos y siniestrándose 8 vehículos que se encontraban estacionados en la Panamericana Sur, a la altura, como les digo, del kilómetro 571 de la Panamericana Sur. ¿Y cuál fue la principal consecuencia que determinó la Policía Nacional del Perú en relación a esto? Fue de que este vehículo iba a una velocidad de 106 km por hora cuando la vía permitía un máximo de 80 km por hora. Es decir, una de las circunstancias que ocasionaron ese accidente de tránsito fue la excesiva velocidad por parte del chofer y el conductor. Y se produjo otro hecho que debemos anotar, que inmediatamente que se produjo el siniestro, esta empresa procedió a pintar el vehículo que se encontraba en la dependencia policial para que no la pudieran identificar. Y más aún, a raíz de la noticia que trajo este accidente de tránsito, se pudo detectar que esa empresa cuenta hasta con 50 papeletas, todas ellas por exceso de velocidad. Es decir, no es algo recurrente, no es algo aislado, sino es algo recurrente que viene dándose comúnmente. Y así como este accidente de tránsito que es reciente, se han venido dando otros. Ese todos los vamos a recordar, que es el que se dio en la avenida Javier Prado, que es el caso en la cual la conductora Melissa González Gagrufi atropelló a 3 jóvenes, muriendo 2 de ellos y uno quedando, en este caso, quedando lesionado y produciendo la desazón, la tristeza por parte de sus familiares. Esto aún se encuentra judicializado en sede penal, porque lo que se ha discutido es la prisión preventiva en torno a esta conductora. En el caso anterior ya se dictó la prisión preventiva por 9 meses para el conductor de la empresa Cruz del Sur, pero en este caso la persona se encuentra en libertad, pero aún se viene discutiendo y ya he tomado conocimiento que ya la policía emitió el informe respectivo en este caso y determinó que no mantuvo una velocidad razonable. Cuando esa vía, la Javier Prado, permite una velocidad máxima de 60 km por hora, esta persona, para que su vehículo haya perdido el control y se vaya hacia la acera, manejó con una velocidad mayor entre 80 a 90 km por hora. Eso fue lo que se determinó, que superó en este caso los límites permitidos y no tuvo una actitud prudente al manejar a alta velocidad, ¿no? Porque lo que ella sostenía era de que un vehículo la estaba cerrando, pero sin embargo se hicieron algunas pruebas con un vehículo circulando a la velocidad que ella indicaba. Si hubiera ido a 60 km por hora, hubiera tenido la oportunidad de maniobrar y no se hubiera podido perder el control y el vehículo entrar a la acera y atropellara lamentablemente a esas personas. Y ahí va a nacer un debate cuando este caso llega a sentencia. Va a ser el debate en relación a, estamos hablando de 2 personas muertas. Va a corresponder, en este caso en el proceso penal, al asignarse la reparación civil que se le resarza a los familiares de esas personas muertas,
¿Se va a poder hacer eso en sede penal o se va a tener que recurrir hacia la vía civil? Eso vamos a tratarlo más adelante, que es uno de los temas de fondo y un poco que genera más discusión, tanto cuando un caso nacido en un accidente de tránsito se lleva a la vía penal y no conforme las personas afectadas por este accidente de tránsito acuden a la vía civil. Principalmente porque se pueden deducir excepciones y por otro lado principalmente porque es una realidad que en sede penal no se establecen los daños como deberían establecerse y todo se junta en un solo concepto que es la reparación civil. En ese contexto, siguiendo un poco con algunas estadísticas, podemos ver de lo que va del año 2019, eso es en Lima, principalmente se puede apreciar que en la Panamericana Norte se han producido un promedio de 410 accidentes a lo largo del año, a lo largo de los meses de enero a agosto del año 2019. En tanto, en la carretera central, un promedio de 223 accidentes y en la Panamericana Sur, 526 accidentes, que son las cifras que nos presentan las estadísticas. Y como inicié principalmente, esto se debe a algunos factores recurrentes. Por un lado, el primer factor recurrente es el exceso de velocidad. El exceso de velocidad que se constituye en el 32.1%. Por otro lado, también podríamos hablar la imprudencia de los conductores, que se constituye en un 28.8%. Y asimismo hay un aspecto que es un poco recurrente. Se entiende que actualmente los vehículos al año tienen que pasar por una revisión técnica, pero sin embargo también los desperfectos mecánicos son los que en este caso producen un número considerable de accidentes de tránsito. Entonces, ¿eso qué nos llevaría a pensar? De que las empresas encargadas de las revisiones técnicas lo están haciendo de manera deficiente, de repente hay coimas, hay algún tipo de cuestiones las cuales hacen que esos certificados de revisión técnica no tengan validez porque se entiende que si un vehículo pasa anualmente una revisión técnica, tiene que estar en perfectas condiciones y se podría deber los accidentes de tránsito a otro tipo de factores o circunstancias. Entonces, si nos situamos un poco a este parámetro de lo que son automotores, que es el principal medio con el cual se produce un accidente de tránsito, siguiendo el concepto del argentino Brevia, tendríamos que decir que es toda clase de vehículos que pueda desplazarse en un medio terrestre sin la intervención de una fuerza exterior o extraña a su mecanismo, gracias al aprovechamiento de la energía, vapor, carburante, electricidad que lleva consigo o extrae simultaneidad a la marcha. Es decir, estamos hablando de un vehículo el cual tiene un motor, tiene un elemento el cual le permite desplazarse. No estamos hablando de carruajes. Así tampoco queda de este concepto desplazado lo que son otro tipo de vehículos que no transitan, en este caso, de esa manera. Como por ejemplo, no podemos hablar de automotores cuando hablamos de un ferrocarril, no podemos hablar de automotores en otro tipo de vehículos que no tienen esas condiciones. Y el automóvil, como vamos a ver ahí, como bien riesgoso, ¿qué implica? ¿Qué significa? Significa que se mueve por sí mismo, aplicándose principalmente a los carruajes que pueden ser guiados para la marcha por una vía ordinaria sin necesidad de carriles y llevan un motor generalmente de explosión que los pone en movimiento. Nuevamente retomo a lo que les referí. Estamos hablando que no circulen rieles, carriles que marquen o prefijen anticipadamente su recorrido. Es decir, todos aquellos, en este caso vehículos, los cuales no circulan en rieles o carriles, estamos hablando de trenes, tranvías, no se entendería si se produce algún tipo de circunstancias que se generen daños como accidente de tránsito, sino un accidente ferroviario o un accidente en un tranvía, ¿no? Propiamente. Por otro lado, un accidente de tránsito se puede producir no importa qué tan diligentes seamos. Podemos tomar todas las reglas necesarias para conducir un vehículo, pero sin embargo puede darse la circunstancia que una persona, estamos esperando que cambie la luz, se atraviesa entre los vehículos y la atropellamos. Va a determinar en eso, y por el riesgo, por la circunstancia de que el vehículo se constituye en un bien riesgoso, vamos a tener que ir a la comisaría, que en este caso prestar una declaración y todo lo demás, hasta que se determine que
esa persona cruzó de manera intempestiva la vía y todas las demás circunstancias que puedan eximirnos de cualquier responsabilidad por el hecho de la propia víctima, que puede romper el nexo causal en este tipo de responsabilidad. Por otra parte, tomándose en cuenta un poco lo que les he referido, el accidente de tránsito tiene esas tres vertientes que vemos en la diapositiva. Por un lado, el accidente de tránsito genera una modificación, genera una alteración que puede ocurrir en cualquier vía pública, causado por personas, animales, cosas inanimadas, y especialmente por los vehículos, del cual resultan lesiones, daños o perjuicios a la vida humana y a los bienes en general. Para otro sector, el accidente de tránsito es un suceso inesperado ocurrido en una vía de circulación en el que participa por lo menos un vehículo de transporte, teniendo como resultado la lesión de personas y daños, ¿no? Y por eso se habla de la frase que se relaciona con esto, que puede hacer un accidente de tránsito en movimiento, cuando un vehículo está circulando, y listo para moverse cuando se encuentra encendido para desplazarse, ¿no? Por eso les hablaba de que si uno se encuentra detenido frente a un semáforo y una persona al momento de cambiar el semáforo cruza de manera intempestiva, se podría también producir un accidente de tránsito dentro de dichas circunstancias. En este contexto, debemos referir que cuál sería la naturaleza del accidente de tránsito. Por un lado, hablamos del aspecto riesgo. El riesgo, que se entiende al peligro, contratiempo posible, pero no cualquier tipo de riesgo puede tener algún tipo de consecuencia jurídica, ¿no? Sino estamos hablando de los que tienen cierta relevancia. Por ejemplo, si nosotros en nuestra casa, al momento de ducharnos, de bañarnos, dejamos que el jabón se caiga en la ducha y pese a eso no lo recogemos y nos resbalamos, no tendríamos que hablar que podría tener una consecuencia jurídica porque nosotros mismos hemos provocado ese accidente o se ha provocado esa circunstancia por nosotros no recoger ese jabón y no tendría consecuencia jurídica porque no habría intervenido otra persona para ello o no estamos en un establecimiento o algún tipo de circunstancia que podríamos relacionarlo, como por ejemplo que están limpiando el piso de ese local y sin embargo no colocan ningún cartel de que ese piso está mojado, está resbaloso, y sin embargo nos resbalamos y nos accidentamos. Ahí sería que ese lugar, esa institución que no puso ese cartel, tiene que asumir el riesgo de ello y tendría que proceder a repararnos, a resarcirnos por ese accidente que se produjo, estando a esa actitud imprudente de no haber colocado ese aviso para que las personas no transiten en esa vía. Son aspectos que tenemos que reflexionar un poco en cuanto al riesgo y que pueda tener algún tipo de connotación jurídica, pero en este ámbito de los accidentes de tránsito, dentro del acuerdo del Código Civil, nos circunscribimos en lo prescrito por el artículo 1970 del Código Civil, que habla que todo bien riesgoso, en este caso la persona tendría que responder por emplear y utilizar ese bien riesgoso. En el caso de un vehículo automotriz, desde el solo hecho que nosotros conducimos un vehículo automotriz, asumimos los riesgos por la conducción de ese vehículo. Es decir, si siniestramos, si en este caso podemos de repente atropellar a algún tipo de persona, asumimos ese riesgo por la sola condición de que ese vehículo se convierte en un bien riesgoso. Y la actividad riesgosa o peligrosa, de acuerdo a la visión social y de las justificaciones que para ello puede ofrecerse, la responsabilidad buscaría en un momento dado, al producirse daños, al margen de las precauciones adoptadas, buscar ese resarcimiento. Y la actividad riesgosa consiste en sí en la conjunción de acciones, conductas, operaciones, trabajos desarrollados por una persona, empresa, la que, producto de esa actividad que desarrolla, va a tener que resarcir cualquier tipo de daño que se produzca por esa propia actividad que está realizando, pero tenemos que evaluar caso por caso. Si bien es cierto, esta responsabilidad riesgosa genera una responsabilidad objetiva, porque la norma lo establece en dichos términos, sin embargo, si esto se judicializa, el juez tendrá que evaluar caso por caso para determinar si existe el deber de indemnizar o no. Por otro lado, todas aquellas actividades, como estaba refiriendo, cuya realización o uso normal, según sea el caso, crea un riesgo adicional, estas situaciones riesgosas que incrementen la posibilidad de los daños o siniestros tendrán que ser resarcidos. Y ahí vemos el concepto que se le da a esta actividad riesgosa por parte de
por un lado, podemos ver el concepto que se le da por parte de la norma especial, que en este caso es, acá lo tengo, por una parte el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidente de Tránsito, aprobada por el Decreto Supremo número 024-2002, MTC, el cual, ¿cómo lo define? Lo define en los siguientes términos: evento súbito, imprevisto y violento, incluyendo incendio y acto terrorista, en el que participa un vehículo automotor en marcha o en reposo en la vía de uso público, causando daño a los terceros no ocupantes del vehículo automotor, que pueda ser determinado de manera cierta, ¿no? Por otro lado, el Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por el Decreto Supremo número 033-2001, considera como accidente, así a secas, al evento que cause daño a personas, cosas que se producen como consecuencia directa de la circulación de vehículos. Por eso empecé haciendo la definición de lo que implica una circulación de vehículos. ¿Y qué debemos hacer cuando se produce un accidente de tránsito y pretendemos una reparación civil? Lo que en primer lugar tenemos que hacer es acudir a evaluar los elementos de la responsabilidad civil para poder determinar si ese evento dañoso, si vamos a la vía penal, que en este caso, infringido bienes jurídicos protegidos, y en el ámbito civil, la conducta que pueda llevar a la conducta dañosa, tenemos que evaluar cada uno de esos elementos. En primer lugar, la imputabilidad, que nos lleva a preguntarnos si el sujeto tiene la capacidad para ser responsable por los daños que ocasiona. Situándonos en el caso que estamos viendo el día de hoy. Un menor de edad que conduce el vehículo de su padre y choca contra otro vehículo que estaba estacionado. En este caso, ese sujeto, al ser menor de edad, no va a tener responsabilidad alguna, sino lo va a asumir el padre, que en este caso sería el tutor de ese menor de edad. Tenemos que evaluar en este caso si esa persona tiene la capacidad para asumir esa responsabilidad o no, o si no, en el ejemplo que les puse, se traslada hacia su tutor, que sería su padre o su madre, ¿no? Dándose el caso. Por otro lado, también podemos ver la ilicitud, que es otro elemento que también se le conoce como antijuricidad, que nos lleva a preguntar: ¿es justificado el daño ocasionado? Que en este caso nos lleva esa antijuricidad a evaluar la actitud de que infringe, en ese caso, ese deber legal establecido por la norma u obligación contractual, si hay un contrato que lo obliga a ello, que causa algún daño a otro, sin que medie justificación de ese daño. Por ejemplo, hablamos de una persona que conduce el vehículo en estado de ebriedad. Hay una norma que prohíbe a las personas de conducir en estado de ebriedad y hasta que las puede llevar a infringir y ir hacia el ámbito penal por esa conducta. Al ser esa conducta contravenir lo que establece la norma, incurriría en una conducta antijurídica que también se constituiría en un elemento a valorar para ser responsable del daño que se ha ocasionado. Por otra parte, en cuanto al factor de atribución, que nos lleva a formular la pregunta que vemos ahí, a título de qué se es responsable, y nos lleva a evaluar las razones que justifican la reparación del daño que se ha ocasionado. Las razones, ver todas las circunstancias en torno a las cuales se ha podido producir ese accidente de tránsito. En este caso, evaluaríamos en el primer caso con el cual empecé y el segundo, en el cual se produjo una conducta imprudente al ir más de la velocidad en la cual estaba permitida en esa vía, tanto en la Panamericana Norte, la Panamericana Sur, como en la avenida Javier Prado, en los dos casos que les puse. La actitud de esa persona de ir a una velocidad mayor a la permitida y poner en riesgo con esa actitud a las personas que circulaban en esa vía, se constituiría en el factor de atribución que permite, en este caso, justificar la razón por la cual se produjo el daño que tiene que ser objeto de resarcimiento. Por otra parte, si vamos al elemento denominado nexo causal, nos lleva, aparte de la pregunta consistente en que hay una relación entre el hecho y el daño, nos lleva también a determinar cuál es el hecho que genera ese daño.
evaluar las circunstancias en base a las cuales se produjeron ese accidente de tránsito. Nos situamos al primer ejemplo. Hecho y daño. La velocidad produjo que la persona volcara el vehículo e invistiera otros vehículos que se encontraban estacionados. La velocidad, actitud imprudente, que es la evaluación de la conducta, al ir a una velocidad mayor a la permitida en la vía y en este caso no poder maniobrar adecuadamente el vehículo, produjo los daños reclamados, que son en este caso 2 muertos y una persona herida. Hacer toda esta evaluación va a conllevar a determinar el elemento daño, que son las consecuencias reclamadas por la víctima, que son las negativas a la lesión que se le ha afectado producto de ese accidente de tránsito que se le ha ocasionado. Y en ese sentido, podríamos dividir los daños en dos factores, en dos aspectos. Por un lado, hablamos de los daños de la naturaleza patrimonial y por otro lado, hablamos de los daños de naturaleza extrapatrimonial. Si hablamos, situándonos también en el ámbito contractual o extracontractual, nos estamos refiriendo, por un lado, a los daños patrimoniales, que son aquellos los cuales establecen un monto determinado cuantificable y los cuales se desprende y pueden ser en este caso determinados claramente pecuniariamente, porque por un lado hablamos del daño emergente o lucro cesante y por otro lado hablamos del daño extrapatrimonial o subjetivo y hablamos de daños propiamente dirigidos al aspecto subjetivo o al aspecto físico de la persona. Entonces, hablemos en primer lugar, situándonos en el accidente de tránsito en relación al daño patrimonial denominado daño emergente, que como vemos ahí, se refiere a la disminución patrimonial inmediata, situándonos en el caso que estamos viendo. Los gastos que he tenido que realizar en atención médica que no cubrió el SOAT, en ir a mis terapias para recuperarme producto de la lesión, de repente quedé con una pierna fracturada, no tengo la movilidad necesaria, y si el daño se me produjo sobre mi vehículo que se encontraba estacionado producto de ese accidente de tránsito, ¿a qué iría dirigido el daño? Iría dirigido a las reparaciones que he tenido que efectuar a mi vehículo para que éste funcione de manera normal al momento que se produjo el daño. Es decir, lo que va a procurar este daño emergente es devolverme la disminución patrimonial que yo he tenido para recuperarme de ese daño. Por eso les decía, si el daño se produjo sobre mi vehículo, es hasta que mi vehículo quede habilitado. Y se me tendrá que pagar si yo, por ejemplo, soy taxista y de repente yo trabajaba con ese vehículo, se me tendrá que reparar el vehículo como se encontraba para yo poder trabajar nuevamente. Ahora vayamos al otro aspecto, que es el lucro cesante, en el cual estamos hablando de lo dejado de percibir o ganar. Mismo ejemplo anterior del taxista. Será que se me tenga que pagar cada uno de los días que no he trabajado y yo tendré que establecer en este caso cuánto ganaba o percibía yo diariamente. Si hablamos de repente de una persona la cual trabaja para un aplicativo de los tantos que existen en Lima, tendrá que acreditar cuánto él ganaba diariamente con ese vehículo. Si se trata de una persona que trabajaba independientemente de acuerdo a algún tipo de factor o de repente a lo que establece CETAME, más o menos un promedio de lo que percibe diariamente un taxista para efectos de que se me resarza día por día. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Ese resarcimiento que se va a dar a ese taxista que se produjo el daño producto de ese accidente de tránsito o a la persona que tenía un vehículo, se va a dar desde que ese vehículo entre en reparación hasta que sea entregado. Evidentemente tendrá que ser un plazo razonable, porque se entiende que no se va a pretender que ese plazo sea excesivo. Más o menos tenemos que considerar cuánto podría demorarse en reparar el vehículo, porque muchas veces por falta de pago o otras circunstancias se podría el vehículo quedar mayor tiempo del debido, ¿no? Pero si la persona de repente no tenía recursos, tendría que acreditar por qué no pudo repararse el vehículo en su oportunidad, ¿no? Para que lo considere el juez al momento de resarcir este tipo de daños. Por otra parte, los daños extrapatrimoniales o daños subjetivos, como lo prefieren llamar algunos autores, como
podríamos referir a Osterrin Parodi, lo prefiere llamar así, Juan Espinosa también lo prefiere llamar en esos términos, nos lleva a otro tipo de daños específicos que principalmente, a excepción del daño moral, únicamente se encuentran comprendidos dentro del ámbito extracontractual. Porque si hablamos del ámbito contractual, estamos hablando de aquellos daños o aquella responsabilidad que se genera producto del incumplimiento parcial, tardío o defectuoso de un contrato o de una obligación contractual a la cual se encuentran sujetos los contratantes. Si hablamos del ámbito extracontractual, estamos hablando de aquellos daños, siguiendo el concepto del desaparecido maestro Lizardo Taboada, de aquellos daños que se producen por la infracción del deber jurídico de no causar daño a los demás. Que, siguiendo ya un poco, superando ese concepto, como lo refiere el maestro Corsaro, es la afectación a la posición que tiene la persona en un momento determinado. Es decir, en cuanto a sus diversas esferas, su esfera personal, su esfera patrimonial o su esfera social. A eso se refiere un poco los daños de qué naturaleza extrapatrimonial. Y como podemos ver, estos daños comprendidos, si mal no recuerdo, en el ámbito extracontractual, en el artículo 1985, conlleva a que se pueda resarcir por una parte el daño moral, por otra parte también comprende al daño a la persona, pero de acuerdo a la interpretación jurisprudencial, el daño a la persona ha sido ampliando porque se considera también que puede contener otros daños, aunque por un lado del sector de la doctrina es discutido, porque también se entendería que dentro del daño a la persona se podría comprender el daño al proyecto de vida, que viene siendo discutido. Hay sectores como el profesor Leircer León, el cual dice que es un daño inmoral, que es un daño el cual genera inequidades, porque pone el ejemplo en este caso de diversas personas que se les ha cuantificado de manera diferente y de manera distinta, y asimismo sostiene que no tiene una base legal. Pero sin embargo, de acuerdo a la interpretación que ha hecho la Corte Suprema a la fecha, en diversas casaciones, el daño al proyecto de vida puede ser objeto de resarcimiento, pero ya dependerá del juez si adopta esa posición o no la adopta, porque en este caso no está expresamente comprendido en este articulado del Código Civil. Pero ¿qué conlleva? Un poco hablando del daño al proyecto de vida, ¿no? Conlleva un poco a evaluar lo que esta persona es ahora y lo que hubiera podido ser hacia el futuro si no se hubiera ocasionado el daño. Pero tenemos que evaluar diversos elementos para eso, como por ejemplo, debemos evaluar que esa persona pueda, en ese momento que se produjo el accidente, haber tenido una proyección hacia algo más. Hay un caso que podría comentarles en el cual a un joven universitario de la Universidad Católica, caminando por la avenida Tacna, le cae una bala perdida y lo deja cuadrapléjico. Es decir, de por vida, este joven de 23 años ya no podía desempeñarse o realizar sus actividades por sí mismo, sino que va a depender de otra persona. Y adicionalmente, esta persona, este joven, se encontraba en los primeros puestos de su facultad. Ahí es evidente que, si hablamos de daño al proyecto de vida, esa persona podría tener una proyección a ser un buen profesional hacia el futuro, ¿no? Y hubo algún pronunciamiento jurisdiccional de la Corte de Lima, el cual lo resarció a ese joven con un monto superior a los 2 millones de nuevos soles, si mal no recuerdo, lo resarció en esos términos, ¿no? Considerando un poco todas las circunstancias que se habían producido y que ese joven, y estableciendo en ese caso un daño de proyecto de vida, hasta la oportunidad que él tenía de 60 años de vida laboral, de acuerdo a ese daño, ¿no? Algunos jueces prefieren tomar en cuenta el daño del proyecto de vida, cuantificarlo como tal, pero la mayoría no. Lo prefiere incluir dentro del daño moral o dentro del daño por lucro cesante o daño emergente, pero no lo cuantifican propiamente como el daño al proyecto de vida, sino hablan del proyecto de vida que ha podido tener esa persona, pero lo cuantifican como un daño patrimonial propiamente. Y entonces, retomando al tema, el cual nos convoca el día de hoy, va a depender de las circunstancias que se produzcan para que el juez, y de acuerdo a lo que la persona demuestre, denote en su demanda, pueda acoger cualquiera de los daños que vemos ahí, ¿no? Y justamente, en el caso que les comenté, el caso del accidente que se produjo en la avenida Javier Prado, lo que podrían reclamar los familiares de estos jóvenes desaparecidos, si nos situamos, ya pongamos, hay la sentencia en el proceso penal, pero esos prefieren ir a la vía civil. Podrían reclamar
un daño reflejo por la pérdida de un familiar. Daño reflejo, que estamos hablando de aquel daño el cual deriva de la circunstancia en la cual mi familiar perdió la vida, pero sin embargo, esa circunstancia de la pérdida de vida de esa persona me genera un dolor, una aflicción, la cual es propia, porque se entiende de que para el resarcimiento de algunos tipos de daños, principalmente los daños de naturaleza patrimonial, el daño es directo, el daño se tiene que producir de manera propia, ¿no? Porque no podría ser resarcido en dichos términos y tampoco puede ser objeto de heredarse o sucederse ese daño. Por eso podrían ser cuantificados como daño moral, en este caso por la pérdida de un pariente, a través de lo que es el daño reflejo. Ahora bien, hay un caso también que se produjo producto de un accidente de tránsito en el cual la Corte Suprema emitió un acuerdo plenario para arribar un poco al tema de la reparación civil, el cual les voy a comentar a continuación, que es el caso del joven Ivo Dutra, que todos recuerdan, Ivo Dutra Camargo, un joven de 25 años que fue atropellado también mientras que se encontraba en un paradero por parte de un bus de la empresa Orión, que se encontraba en correteo con otro. Lo atropelló, lo arrojó a una distancia considerable y este joven perdió la vida, dejó una menor recién nacida y en este caso generó todo un movimiento y se prestó mayor atención a esta empresa por toda la suerte de infracciones que tenía. Y en ese contexto, la Corte Suprema, a través del acuerdo plenario que vemos ahí, el acuerdo plenario 06-2006/CJ 116, del 13 de octubre del año 2006, estableció el acuerdo plenario que les voy a dar lectura a continuación, que dice en el punto 7, lo pueden ver en la diapositiva, la reparación civil que legalmente define el ámbito del objeto civil del proceso penal y está regulada en el artículo 93 del Código Penal, desde luego presenta elementos diferenciadores de la sanción penal. Existen notas propias, finalidades y criterios de imputación distintos entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, aun cuando comparten un mismo presupuesto, el acto ilícito causado por un hecho antijurídico a partir del cual surgen las diferencias respecto de su regulación jurídica y contenido entre el ilícito penal y el ilícito civil. Así las cosas, se tiene que el fundamento de la responsabilidad civil que origina la obligación de reparar es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal, el que obviamente no puede identificarse con ofensa penal, lesión o puesta en peligro de un jurídico protegido, cuya base se encuentra en la culpabilidad del agente. La causa inmediata de la responsabilidad penal y civil es delito, infracción, daño es distinta, y el resultado dañoso y el objeto sobre el que recae la lesión son distintos. Entonces, habla de la diferenciación que existe entre un daño civil y una ofensa penal, por un lado, ilícito penal, y habla que el juez penal tiene la obligación de evaluar ese daño civil al momento de efectuar la reparación civil. Y eso nos genera algunas críticas que vamos a ver a continuación, que la podemos dividir en esos 4 aspectos por parte del juez penal. Por un lado, la principal crítica que podemos ver en la diapositiva es de que existe por parte del juez penal una actitud de evaluar todo el daño de manera global, no diferenciarlo por un lado. Es decir, no evaluar los elementos que hemos visto de la responsabilidad civil, que debería ser lo adecuado, sino englobarlo de manera general. Yo les comento una sentencia del juzgado penal colegiado de Lima Norte, que lo evalué con motivo de un artículo que he escrito hace poco, en el cual justamente se analiza, todos recordemos ese lamentable hecho en el cual una joven es arrastrada de los cabellos en Ayacucho, todos lo recordamos, en el cual el juzgado penal colegiado de Lima Norte determinó, producto de esa tentativa de feminicidio, determinó una reparación civil ascendente a 20.000 nuevos soles. Y en ese contexto evaluó el aspecto relativo al daño moral
que se le causó a esa joven, porque esta joven peticionaba otro tipo de conceptos. Peticionaba daños patrimoniales, lucro cesante, daño emergente, peticionaba también, aparte del daño moral, daño al proyecto de vida. Pero sin embargo, el juzgado penal colegiado, al evaluar, no le concedió el daño al proyecto de vida porque se sostuvo en los fundamentos que yo les dije, que no se encuentra comprendido normativamente. Por otra parte, tomaron un poco el concepto del profesor Leiser León para finalmente establecer de que no observaban que se le había afectado su proyecto de vida, con lo cual yo también concuerdo. O sea, la demanda, la pretensión de la actora civil en ese proceso fue inadecuada, porque obviamente no existiría en ese caso que todos conocemos una afectación propia al proyecto de vida, porque más bien las circunstancias la favorecieron a esa joven a la actualidad. A la actualidad ya es abogada, no se le truncó que fuera abogada, a la actualidad esa joven ha sido reconocida internacionalmente, es una defensora de los derechos de la mujer, y a la actualidad esa joven incluso es candidata al Congreso de la República. Es decir, ¿de qué proyecto de vida truncado estamos hablando? Principalmente, esas circunstancias le beneficiaron en vez de restarle, claramente. Evidentemente, sí existiría un daño moral, a todas luces, por las imágenes reiterativas y todas las secuencias y todo lo que le produjo a ello. Pero les comento esto principalmente porque el juzgado penal colegiado de Lima Norte no llegó a establecer, o sea, si bien es cierto, considero que hubo un desarrollo adecuado en cuanto a rechazar el proyecto de vida porque lo justificaron, pero sin embargo, en cuanto al monto que asignaron, porque ella peticionaba, por todos esos rubros, peticionaba 500.000 soles, y se le dio 20.000 soles, pero no se explicó cómo se llegó a ese monto, qué circunstancias se consideraron previamente para ese monto, y es algo, lo cual yo vengo criticando, bueno, en varias publicaciones, de que debería existir una predictibilidad en cuanto al resarcimiento del daño moral, claramente. Entender cómo arriban ese monto, qué circunstancias han considerado, entre otras. Por ejemplo, puedo ponerles ejemplos de que jurisprudencialmente se ha hecho el esfuerzo en Argentina de intentar por lo menos generar un parámetro para establecer lo que es el daño al daño moral, claramente. Igual al daño al proyecto de vida también se ha buscado un parámetro, porque en Argentina se aplica el daño al proyecto de vida porque la Corte Interamericana de la sentencia Loaiza Tamayo lo ha venido sentando como jurisprudencia, ¿no? Eso es otro tema para hablarlo en otra ocasión. Pero, sin embargo, en relación al daño moral, este caso que les comento no hizo la cuantificación. Y en ese sentido viene un poco mi crítica a los jueces penales, que pese a que hemos visto el acuerdo plenario que señala esa obligación de determinar lo que es el daño civil propiamente, que guarda relación con la reparación civil, no lo hacen. Y otro aspecto que trae como consecuencia ello en cuanto a la reparación civil, ¿qué es? Muchas veces se exige o se reclama en este caso, a la parte civil en ese proceso penal, que se desista del proceso penal, que no cobre la reparación civil en el proceso penal para que pueda tener activa o pueda reclamar en la vía civil la reparación civil que considera que no es la adecuada porque las sumas son ínfimas que se dan en la vía penal, propiamente. Y lo que se busca es una cuantificación o un resarcimiento que realmente le restablezca ese equilibrio o esas circunstancias las cuales le han afectado producto de ese ilícito penal que repercute en algunos tipos de daños. Y la jurisprudencia propiamente ha señalado en algunos casos de que lo que tiene que hacer la persona, en este caso la actora civil, es, por un lado, dice que no debe cobrar en la vía penal, pero otro concepto más amplio, y es el actual que se viene aplicando y permite que las personas, producto de un accidente de tránsito que quieren ser resarcidas en la vía civil, es aprovechar ese vacío y ese englobamiento, ese resarcimiento global que hacen los jueces penales para reclamar los aspectos los cuales no han sido considerados por el juez penal. Reclamar ese tipo de daños. Porque siempre va a haber un fundamento o dos los cuales establezcan o propiamente señalen la reparación civil sin evaluarse cada uno de los daños. Es decir, si el juez penal ha tenido una falta de motivación en cuanto a este aspecto, se podría acudir en este caso a la vía civil para que se resartan de manera integral esos daños. Son
algunas de las críticas que se podría hacer en base a la vía penal, porque también puede darse que intentemos un proceso civil y sin embargo nos deduce una excepción de cosa juzgada justamente por esa sentencia penal. Lo cual tampoco cabería. ¿Por qué? Porque tiene que darse la triple identidad de ese proceso penal con el civil. Claramente. Tiene que darse la triple identidad. Sujetos, pretensiones propiamente, en este caso, para evaluarse, y el objeto de cada uno de los procesos, para efectos de que pueda evaluarse si existe esa identidad y pueda ser reducida la excepción de cosa juzgada. Pero propiamente se está rechazando en la vía civil este tipo de excepciones, amparándose al criterio que les he dicho, ¿no? De que no se han considerado o no se han resarcido los daños que se reclaman en la vía civil en la vía penal, que es el concepto también que ha adoptado la Corte Suprema en la jurisprudencia que se ha venido dando en estos temas de accidente de tránsito, y declaran la nulidad de ese auto para que se pronuncie sobre el fondo y se continúe con la tramitación del proceso de acuerdo a ello, ¿no? Entonces, esas son algunas de las críticas. Ahí podemos ver otras que están enunciadas, pero en las cuales me voy a centrar el día de hoy. Por otro lado, en relación a la carga de la prueba relativa a lo que son los accidentes de tránsito, ¿qué podríamos referir, qué podríamos indicar? Conforme al artículo 196 del Código Procesal Civil, todo aquel que haya un hecho tiene que probarlo, tiene que acreditarlo, tiene que demostrarlo, cada una de las afirmaciones que se efectúan tanto en el escrito de demanda como en el escrito de contestación de la demanda o la reconvención de ser el caso o la absolución de la reconvención. Y esta carga de la prueba le incumbe a quien efectúa esa afirmación. Y finalmente, la carga de la prueba va a restarle a la persona que no ha podido refutar o demostrar sus afirmaciones, con que la sentencia sea desestimada, sea declarada infundada, o en este caso sea declarada fundada si es que la persona al momento de contestar la demanda no suelto correctamente los argumentos de la demanda, claramente. Y esa carga de la prueba la va a aplicar el juez al momento de sentenciar, claramente. Ahí va a aplicar eso. Y en el caso de la responsabilidad civil derivada del accidente de tránsito, esta carga de la prueba va a ir dirigida a acreditar, en primer lugar, las circunstancias en las cuales se produjo ese accidente de tránsito. ¿Y cómo se va a poder acreditar ello? Se va a poder acreditar, en este caso, con el atestado o documento policial que permita demostrar las circunstancias en las cuales se produjo el accidente de tránsito, y asimismo esto va a permitir aplicarse o demostrarse el factor de atribución para imputársele ese daño, claramente. Este atestado policial, lastimosamente, principalmente en provincias, no guarda las mismas condiciones que lo que se podría elaborar acá. ¿Por qué? Porque la policía se constituye posteriormente o al día siguiente o a los días de producirse el evento dañoso o el accidente de tránsito. Y en este caso no se va a basar directamente en lo que se pudo observar en ese momento, sino eso se va a basar en base a declaraciones, en base a fotografías o cosas que han podido muchas veces aportar las propias personas que han participado en el accidente de tránsito. Y esto es importante porque, aparte del factor de atribución, es importante para determinarse si ha podido existir una ruptura del nexo causal. Es decir, si ha existido un evento que pueda romper ese nexo causal por el hecho de la propia víctima, un hecho de tercero, que puedan romper de repente ese nexo causal. Por ejemplo, pongámonos un accidente de tránsito en el cual hay un obstáculo en el camino, que es un caso que yo resolví. Hay un obstáculo en el camino que impide que el vehículo siga transitando en la carretera. La persona se para, pone sus luces de aviso de que está detenido, y otro vehículo que viene atrás también para. ¿Para qué? Para ayudar a mover de repente ese obstáculo que está en el camino para poder continuar con la ruta. Pero sin embargo, y pone también sus luces de aviso, pero sin embargo viene un tercer vehículo, el cual embiste al primero y al segundo vehículo. En este caso, y en el interior del vehículo, el segundo vehículo se trata de un vehículo de transporte público, de un ómnibus de repente, un transporte interprovincial, perdón, y
producto de ese impacto, una persona queda lesionada o afectada. Esa persona, ¿a quién tendría que reclamar los daños que se le han ocasionado? ¿Al primer vehículo, al vehículo en que se encontraba o al tercer vehículo? Por eso, o sea, lo normal sería, si aplicamos la responsabilidad objetiva, sería en el vehículo que iría. Pero si analizamos un poco las circunstancias que han podido provocar ese accidente de tránsito, vamos a llegar a la conclusión de que sería el tercer vehículo, máximo aún si esos vehículos pusieron la luz de aviso y esa persona finalmente se demostró que no iba a una velocidad adecuada y se durmió al momento que impactó. Hubo un caso así en el cual un tráiler se chocó contra un bus interprovincial porque se detectó que, pese a que no estaban en una zona de curva minada, era una zona visible, esta persona no se detuvo frente al aviso de las luces de que ese vehículo se encontraba detenido, ¿no? Y invistió al primero, al segundo y al primer vehículo. Por eso es importante en este caso evaluar los medios probatorios que se puedan presentar y las circunstancias en las cuales se produjo el accidente de tránsito. Pongamos en una carretera, una persona es atropellada. ¿Por qué? Porque cruza de repente de manera intempestiva la carretera, no usa un puente peatonal para cruzar la carretera como corresponde y como se viene dando en la carretera central, como se han reportado muchos accidentes de tránsito. Hay que valorar las circunstancias porque ahí sería hecho de la propia víctima y tendría elementalmente que eximirse de responsabilidad por la ruptura del nexo causal por parte de la persona que se provoca el daño. Es un caso también que les quería comentar que se dio y se viene comentando de eso hace algún tiempo, que es el famoso caso Brunito. No sé si han tenido oportunidad de leerlo. En el cual un niño con autismo, en este caso, se escapa del cuidado de la madre y este niño finalmente es embestido y matado por un ferrocarril justo a la altura de Ate Bitarte o Santa Clara, por esa zona. Y un juez, en este caso, la corte, en primera instancia, el juez dice que habría una ruptura del nexo causal porque, en este caso, fue hecho a la propia víctima. En segunda instancia se dice que no, se revoca esto y se le da una indemnización de 800.000 soles. Y finalmente la Corte Suprema no casa la sentencia y determina también de que debe indemnizarse en ese monto. ¿Qué es lo relevante de ese caso, no? ¿Qué dice un poco las circunstancias en las cuales, si se produce un accidente de tránsito, por circunstancias en las cuales son menores de edad y estos menores de edad comienzan a jugar en la vía pública, en la calle, pelota? Si se produce un accidente de tránsito, pongamos, y se atropella a ese menor que está jugando en esa vía pública, y un vehículo, pongamos, que hace el aviso y todo, y ese menor no se percata y lo embiste, ahí ¿quiénes deberían asumir? Y pongamos que ese vehículo también se daña producto de embestirse eso. ¿Quiénes deberían asumir? Sería, como sabemos, el hecho de la propia víctima se aplica sobre una persona mayor de edad. Una persona que tiene en este caso la capacidad y en este caso una persona a la cual puede ser objeto de imputación. Pero sin embargo, en el caso de un menor de edad, eso se revertiría hacia los padres de ese menor de edad. En el caso de este menor con autismo, la madre, o sea, se justificó un poco esto, en el sentido que la madre debió tener, la madre agotó todos los mecanismos posibles para ubicar a su hijo. Pero por el hecho que ella dio aviso a las autoridades, por el hecho que ella efectuó la denuncia respectiva, consideró en este caso la Corte Suprema, como también el órgano de segunda instancia de la Sala Superior, de que en este caso no habría esa ruptura del nexo causal. Por otro lado, también se consideró de que incluso se dio una ley para buscarse a los menores en este tipo de circunstancias, ¿no? Pero no se evaluó, justamente por eso dice la diferenciación de lo que es un accidente de tránsito, y que un accidente de tránsito no se produce propiamente en una vía férrea, porque se entiende que la vía férrea es una vía exclusiva, es una vía en la cual no podría ninguna persona ni siquiera cruzarla, porque asume el riesgo. E incluso en una vía férrea, si la persona que conduce, en este caso la persona que dirige ese tren, advierte que hay una persona ahí, así frene, no podría evitar embestir a esa persona. No podría evitarlo, porque el frenado de un tren no es el adecuado. ¿Cuándo tendría que responder la persona que conduce
ese ferrocarril. Tendría que responder si es que si es que se sale de la vía férrea o choca contra otra cosa, contra de repente algún tipo de obstáculo, y las personas que van dentro de ese tren acaban afectadas, claramente. Ahí sí habría necesidad de que esa persona responda, pero en esa sentencia que les comento, el caso Urunito se dio todo lo contrario. Se evaluó en este caso al conductor de ese ferrocarril, que en este caso había tenido infracciones y todo lo demás, para establecerse la responsabilidad de la empresa ferroviaria y resarcirse a ese menor, cuando lo real es más aún, si la madre de ese menor sabe que ese menor padece autismo, debió tenerlo bajo su cuidado en todo momento y no hacer que este menor se escape de sus manos. ¿Y cuándo podríamos hablar también de una responsabilidad civil producto de un accidente de tránsito contractual o extracontractual? Situándonos en el primer caso del bus de Cruz del Sur que se volcó. Hablamos de responsabilidad contractual a todos aquellos pasajeros que estaban en el vehículo. Y hablamos de responsabilidad extracontractual, pongámonos en el caso de los vehículos que se encontraban estacionados, que fueron impactados producto de ese accidente de tránsito, y de repente alguna persona infortunada que cruzó la vía en ese momento y se la atropelló. Ahí podríamos ver la diferencia, porque por un lado estamos hablando de personas que pagaron su pasaje y tienen una relación contractual con ese bus, y por otro lado estamos hablando de personas las cuales no tuvieron ningún tipo de vinculación contractual con ese bus. Retomando el tema, por eso les decía que el atestado policial es importante. Otro tipo de elementos que puedan servir para ello, para acreditarse en este caso los daños, son los comprobantes de pago, de repente. Comprobantes de pago, los cuales son los gastos que yo he tenido producto de este accidente de tránsito, para reparar el vehículo o para mi salud, que de repente no han sido cubiertos por el SOAT. Boletas de venta, una o varias proformas, e incluso las fotografías y videos que se hayan podido grabar en el momento que se produjo ese accidente de tránsito. Debemos referir que el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidente de Tránsito establece la obligación de contratar el seguro obligatorio por accidente de tránsito por parte del propietario o el prestador del servicio de transporte, el cual procede al pago de las indemnizaciones del seguro sin investigación ni pronunciamiento previo de la autoridad alguna. Hay otros aspectos que tenemos que tener en cuenta. Si se produce un accidente de tránsito, esta responsabilidad objetiva que establece la norma de tránsito y asimismo que se establece en el Código Civil, señala que responde el chofer y el propietario del vehículo si se produce algún tipo de accidente de tránsito. Esa responsabilidad objetiva hace que se les pueda demandar a ambos y ambos tengan que responder de manera solidaria en ese accidente de tránsito. La persona puede optar, demando simplemente al propietario porque el chofer no tiene dinero alguno. Es el derecho de dirigir la demanda como mejor crea pertinente la persona que ha sido afectada. Ahora bien, dentro del accidente de tránsito hay un elemento que tenemos que evaluar que es importante, que es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito o llamado SOAT, el cual conforme a la ley 27.181 establece que tienen una obligación todos los que tienen un vehículo de adquirir un seguro obligatorio por accidente de tránsito con la finalidad de cubrir los daños personales de los ocupantes o terceros no ocupantes resultantes del accidente de tránsito. Asimismo, se deja abierta la posibilidad que los servicios públicos de transporte cuenten con seguros especiales cubriéndose los daños personales, lesiones o muerte que podría generarse, ¿no? Sin considerar los daños materiales, porque eso va a corresponder discutirse en la vía judicial respectiva o de repente arribarse a algún tipo de mecanismo de solución de conflictos. Por otra parte, el SOAT tiene previsto un pago automático, es decir, producido el accidente de tránsito, el SOAT va a proceder sin determinar responsabilidad alguna a efectuar el pago, lo cual tampoco va a impedir un reconocimiento de la responsabilidad alguna, sino conforme a su normatividad va a proceder al pago automático en cuanto a lo que es el resarcimiento por temas de salud que se le haya podido causar a la persona afectada producto de ese accidente de tránsito. ¿Y a cuánto asciende esto? Como lo vamos a ver a continuación. El SOAT cubre, como vemos en la diapositiva, por muerte hasta 4 UITs, por invalidez permanente hasta 4 UITs, incapacidad temporal hasta 1 UIT, lo que son gastos médicos hasta 5 UITs y gastos de sepelio
hasta una UIT. Es decir, otorga un beneficio sin menoscabar el derecho de las víctimas a demandar en la vía judicial. El hecho de que se me pague por el SOAT no va a determinar de modo alguno que yo deje o pierda mi derecho de poder reclamar en la vía judicial. Por otra parte, las indemnizaciones que se puedan pagar por muerte, invalidez permanente, total o permanente o parcial resultan acumulables, ¿no? Y en este caso, la compañía que paga el SOAT puede hacer un dictamen posterior para iniciar alguna acción o revisar incluso el dictamen médico que se haya podido emitir en cuanto a la invalidez que se ha podido generar. ¿Cuál es la principal crítica que se hace a esto? La principal crítica que se hace a esto es de que un monto máximo de hasta 4 UITs, hasta 5 UITs, no soluciona el problema de un accidente de tránsito. Si no, les pongo el caso que les comenté de Ivo Dutra, que fue llevado a la clínica San Felipe. ¿Cuánto creen que cuesta un día de la UCI en esa clínica? Un promedio de 20.000 soles. El SOAT no llegó a cubrir necesariamente el monto. Y más aún que a la empresa Orión se le detectó toda una serie de cuestiones, las cuales, en este caso, contravenían los derechos de esa persona afectada, e incluso hasta la fecha no se le ha podido pagar a la señora. Se han cambiado de razón social, han fusionado las empresas, en este fin se han hecho una serie de triquiñuelas judiciales para no pagársele a esa persona. Y así también debe hacerse una crítica a la FOCAP, que yo pienso que no debería existir porque no tiene fondo alguno para poder compensar los daños a esa víctima, y es algo que se debería eliminar porque los AFOCAP principalmente son creados por las mismas empresas de transporte, los cuales se juntan, crean esto para cumplir con la normatividad, pero sin embargo, si se produce un daño, se les da de centavo a centavo o no se cubre absolutamente nada. En ese contexto, dentro de lo que es la responsabilidad civil derivada de un accidente de tránsito, debemos analizar las circunstancias que se producen al caso. Ver si lo más recomendable para nosotros es acudir a la vía penal, reclamar ahí el resarcimiento, o acudir a la vía civil y ser compensado en todos los daños. Y lo otro, y yo considero que es lo adecuado, que si consideramos y vemos que la vía penal no es adecuada, nos constituyamos en parte civil y no materialicemos o indiquemos todos los daños que pretendemos, el resarcimiento, porque lo podrían tomar como cosa juzgada si van a pedir las copias de ese proceso y vamos a iniciar una acción civil. Bueno, les agradezco por su atención. Muchas gracias.